Bueno, les propongo acomodar algunas ideas, hacer catarsis después de las elecciones, tratar de analizar para entender. Es importante para saber dónde estamos parados y a dónde vamos, ¿no? Y bueno, y si de alguna manera para digerirlo también. ¿Por qué ganó? Tiene muchas respuestas. Vamos a tratar de abordar, decir así si se quiere, todavía en caliente, aunque ya pasó, ya pasaron días. Algunas de esas aristas, ¿no? Vamos a empezar por quiénes lo votaron. Bueno, lo votaron 15 millones de personas, 14 y pico a Javier Milei, 15 millones de personas. ¿Cómo está compuesto ese voto, no? Pues es un voto 100% Milei, no. Es un voto que tiene votos propios y votos prestados. Si se mira el número, ese 56%, es casi una suma de los votos de Milei de la primera vuelta y de Bullrich, ¿no? Que era muy difícil que quienes votaron a Bullrich voten a Massa, aunque en algún momento parecía que hacía el milagro el ministro de Economía con la crisis económica actual, ¿no? O sea, capturó su 30%, el que lo acompañó en las PASO, en las generales. De eso no sumó, y parece que todo lo que sumó vino de Bullrich, ¿no? El 20 y pico que le hizo redondear un 56%, ¿no? Esos votos prestados, esos votos, no quiero decir exclusivamente de Bullrich y de Macri, pero con un fuerte componente desde ese lugar, no puede tomarlos como propio Macri, ¿no? Macri, mirá vos, Milei. Digo, el que vota a Bullrich por ahí no opina lo mismo que Milei en todo, por lo menos, ¿no? No es el voto duro a Milei. Eso quiero decir, ¿cómo está compuesto ese voto? Está compuesto así, ¿no? Siempre la elección en Argentina se divide en tres, siempre estuvo más o menos dividida en 3 tercios. Lo que pasa es que ahora uno de esos tercios se configuró en una representación política, y esa representación política que agarró a indecisos, a enojados y frustrados, lo hizo hacia la extrema derecha, ¿está bien? Pero siempre en Argentina más o menos hubo un 20 y pico, 30 que vota peronismo y un 20 y pico, 30 que vota antiperonismo, en esa construcción de cómo fue el voto de cada uno, ¿no? Milei lo que estuvo bicho es de agarrar ese indeciso y ese enojado para sumarle a ese 30 prestado lo suyo y así configurar ese número avasallante, ¿no? En resumen, esto quiero decir sobre este aspecto, los que votaron a Massa no hubiesen votado ni a Bullrich ni a Milei, y al revés tampoco, ¿no? Eso se vio. ¿Qué hay en ese voto, Milei? Hay de todo, ¿no? No se puede decir que Milei ganó solo por los jóvenes, aunque está el componente joven TikTok, ¿no? Joven, 18, pero joven también, 20 largos, ¿no? Vamos a hacer un joven grande, ¿no? Está también el componente del descontento, de la disconformidad del emprendedor, el independiente, que ha subido mucho como nuevo actor en la economía y en la sociedad argentina, ¿no? El emprendedor, la pequeña pyme, el que se autoproduce y vende su producto, su servicio. Está muy presente y no hay que soslayarlo, pero lo vamos a dejar para completarlo y desmenuzarlo bien. El tema de lo público, ¿no? Cómo se asoció directamente el Estado como responsable del desastre económico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Aunque, claro, son los responsables el ministro de Economía, pero no el Estado, no lo público. Entonces asoció que a vos te va mal o que hay una crisis económica porque la educación es pública, la salud es pública, los jubilados cobran de una jubilación que podría ser más digna. Entonces se aparentó eso con lo otro, ¿no? Ahora, ¿eso funciona mal? Funciona mal. Funciona muy mal y en algunos casos sí funciona muy mal. Habrá que ver cómo funciona la vida de la gente en general cuando eso no esté o esté privatizado. A ver si va a ser aún peor. Pero lo dejamos en una cajita para analizarlo en otro momento. Pero eso está muy fuerte, ¿no? Además, el dato duro que nunca se discute de esto es que si vos eliminaras
¿no? Por ejemplo, esto de la casta, ahora me voy a meter con eso, pero ¿no significaría un verdadero cambio en cuanto al volumen económico, ¿no? ¿Cómo votó ese tercio que votó a Milei? Votó con el bolsillo, ¿no? En definitiva, usted ya sabe el quilombo en el que estamos económico. Hace tiempo lo venimos contando acá, pero no desde ahora, desde el gobierno de Macri. Son 8 años muy malos para el bolsillo. 8 años de pérdida para el bolsillo, ¿no? En donde le estamos pidiendo hoy al que come una vez por día desde hace 2 años, 1 año, 3 años, 5, capaz, que vote al tipo responsable, porque es el responsable, ¿no? ¿A quién le vas a rendir cuenta? ¿Al gobierno? ¿Quién es el ministro de Economía del gobierno? Massa. Agarró el fierro caliente. Te dice, bueno, ahí lo tenés. ¿Le estás pidiendo que vote a él? Con esa situación actual económica que tiene. Muy difícil. Era casi milagroso, ¿no? Ya era sorprendente que hubiese obtenido 37% solo. Y estuvo a 2 puntos de ganar en primera vuelta. ¿Quién es el único que habla de eso? Milei, el que ganó. Y te dice cómo solucionarlo y lo va a hacer fácil, dice. ¿Te suena? Ya lo vivimos cuando ganó Macri. Quienes apoyan esta parte, el duro es el duro. Digo, el que va y viene, ¿no? Y ahora me voy a referir a eso. No quiere saber más. No quiero saber de su política de derechos humanos, genocida. No quiero saber. Quiero cambiar de raíz esto que me tiene así como estoy hoy. No te voy a decir cómo porque vos ya sabes, ¿no? Al costo que sea, incluso Milei. Ahora, ahí aparece el actor Macri, ¿no? El que le prestó los votos. Macri Bullrich, el gran ganador Macri. En esta alianza inédita a una semana después en una semana, que se gestó en una semana, quiero decir. Ahora, fíjate que ellos sí pueden ser, según el sentido común que generó este espacio, votados de nuevo. Ellos también son parte del fracaso económico, fundamentalmente, ¿no? El gobierno de Macri y su fracaso económico con un endeudamiento feroz. Ayer escuchaba a un economista que repasaba muy en resumen todo lo que hizo Macri, ¿no? Recortó y hubo despidos, abrió el cepo, se disparó la inflación, hubo una caída estrepitosa de los salarios. Ese mismo Macri, que por su gestión no pudo ser el candidato, y tuvo que ser Bullrich y Larreta y después él jugar y qué sé yo, y ahora juega desde afuera con Milei, es el que la gente votó para echar, ¿no? O votó en contra, ¿no? Y votó a favor de Alberto Fernández. Hay muchos que votaron a Milei, que en la elección anterior votaron a Alberto Fernández, en la anterior a Macri, y seguramente en la anterior habrán votado a Cristina. Había un componente, uno de los componentes, no el principal, pero había muchos que decían, si no está Cristina, lo voto a Milei. Ahí cabe preguntarse entonces al votante duro de ese espacio si la casta tiene miedo. Macri y Bullrich no son la casta. Entonces me parece que también hay un componente muy fuerte de clase, de odio a lo popular, ¿no? Cristina cancelada. Si mueve un dedo la mete en presa. Y si no, capaz que también. Pero Macri como el gran armador. ¿Por qué una casta es casta y la otra la tolero y la voto? Se fomentó mucho el odio, el anti-todo, anti-aborto, anti-diversidades, anti-trabajador público, anti-docentes. Se le dijo chorros a los trabajadores de salud en la pandemia, ¿se acuerda? Esta gente. Se hizo nada para no tolerar la intolerancia. A mí me parece que es uno de los puntos centrales, ¿no? Y te encontrás con mucha gente que lo votó, mucha no, pero mucha más gente que lo votó, ese 30 duro, que tiene más odio por Cristina que por los milicos. Detesta más, repudia más, critica más, ve como un problema más a Cristina que a la dictadura. A una Cristina que por odio quisieron matar, y quienes integran el partido del hoy presidente fueron parte, no es el asesor de Milei, pero son los partidos que forman a esta variopinta Libertad Avanza. Ahí está la justicia donde no estuvo, ¿no? O sí estuvo así. La justicia no es la casta, esa justicia que se eligen entre sí, que son el señor, porque el abuelo es él y es su hijo, y será el hijo de su hijo, y se eligen entre ellos.
y no le toca nunca a nadie rendir cuentas, ¿no? Ahora para adentro, entre paréntesis. ¿Y el quilombo que se iba a armar cuando tocaran a Cristina? ¿Cuándo? Después, como dijo Facu en el bloque anterior, hay también, y más profundo, una derrota cultural muy profunda, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre nuestra realidad? ¿Cómo pensamos lo que pensamos? En eso sí, el rol de los medios que instalan y reafirman de qué hablar y cómo hablar de eso, dándole el micrófono ahí a la derecha y la ultraderecha para explicarte tus problemas, ¿no? Entonces, los problemas de los pobres están explicados por un tipo que no tiene idea lo que es ser pobre. Y te dice, ¿no? Esa derrota cultural hace que en tierra de madres y abuelas gane Villarruel, que visitaba a los genocidas en las cárceles. Los reivindica y habla de guerra y no genocidio o terrorismo de Estado. Como parecía o creíamos que ya habíamos generado los anticuerpos necesarios. Ese es un resumen del triunfo de lo individual por sobre lo colectivo que demostró esta elección. ¿Qué tiene todo eso de libertad? Habrá después, siempre hay. ¿Será después del caos? Porque quienes algo vivimos y mucho leímos, este tipo de modelo económico con la otra cara de modelo social se impone de manera muy violenta en el bolsillo de la gente y en la calle, ¿no? El más parecido es, citando a quienes saben, para analizar el modelo económico de Milei, Martínez de Oz, el ministro de Economía de la dictadura. Lo dijo él cuando apenas ganó, ¿no? Cuando dijo esta frase de un gobierno limitado, dijo él mismo. Es impresionante, ¿no? Cómo el tipo llegó hasta ahí para limitar el rol que tiene el presidente. Es muy impresionante. Un gobierno de mercado libre, dijo, ¿no? Defensa de la propiedad privada irrestricta. En aquellos momentos de Martínez de Oz, más lavado el plan de Macri y antes el de Menem, en distintos episodios fue un caos para la mayoría de la gente, que ya avisó Milei que no hay lugar para el gradualismo. ¿Qué es gradualismo, no gradualismo? Porque lo que se le critica al gobierno de Macri, desde estos lugares que te imponen cómo pensar lo que pensar, es que lo que hizo no lo hizo de un saque o no lo hizo más profundo. Mirá todo lo que te conté, ¿no? Despido, aumento de la inflación, apertura del dólar, deuda con el FMI, con los privados. Bueno, vos viste el gobierno de Macri. Por algo perdió y no pudo ser candidato ahora. Bueno, eso fue teóricamente el problema, el gradualismo. Ahora no va a haber gradualismo, lo opuesto al gradualismo es shock. Si eso no fue shock, ¿qué shock viene con Milei? Tenemos la experiencia del ultraliberalismo entonces en Argentina. Y habrá después, pero habrá que reconstruirlo, como lo han reconstruido en este país las madres y las abuelas, que ya citamos, por ejemplo. Pero si nosotros no empujamos, avanza la libertad. Que pregunto, ¿qué tiene de libertad? Bueno, por ejemplo, la de ser elegido democráticamente. Esta democracia imperfecta, tan criticada o descreída, ¿no? Parece autodevorarse. El colega Juan Alonso, periodista de distintos medios, Tiempo Argentino, Radio Nacional, y alguno más que no me acuerdo, habla de pulsión de muerte, citando a Freud, ¿no? Y esa relación tan difícil de explicar o inconsciente de la muerte, y cómo el autoboicot, si querés. Pero ¿no habrá también algo de eso en quienes pisotean los ideales que hasta acá mencionamos en el nombre del pueblo y de lo popular, ¿no? Mi opinión es que no aprendimos a no tolerar la intolerancia, y así es que la dictadura, sus ideas económicas y su violencia, por ahora verbal, esperemos que no física, llegan al poder a través del voto popular, ¿no? Esa dictadura que nos arrebató la democracia vuelve al poder a través de Victoria Villarruel por el voto popular. Esos,
los que esos sectores representan, los negacionistas, deberían estar presos, pero están libres. ¿Cuánto de libertad nos queda a nosotros ahora que la libertad avanzó? Desde Obreros Unidos, 1201, Ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad.